¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué cuatro? ¿Por qué la Biblia nos da cuatro biografías de Jesús en lugar de una sola unificada? Bueno, hoy nos vamos a sumergir justo en eso, en los cuatro evangelios. Vamos a explorar de dónde salieron, cuál es su mensaje central y algo muy importante, ¿por qué podemos confiar en ellos históricamente? Es como si fuéramos a descubrir cómo cuatro artistas distintos pintaron cuatro retratos únicos, pero de la misma persona, Jesús de Nazaret. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Estamos hablando de historia o de leyenda? ¿Los evangelios son, digamos, cuentos piadosos que se inventaron con el tiempo? ¿O de verdad son testimonios basados en hechos, en lo que realmente pasó? Para encontrar la respuesta, tenemos que meternos de lleno en la evidencia. Les aseguro que al final de este recorrido, la cosa va a estar mucho más clara. Ok, este es nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a ver si son fiables, si son testigos o mitos. Luego, nos metemos con el rompecabezas sinóptico. Ya verán qué es eso. Después, la parte artística, los cuatro retratos de Jesús. De ahí, pasamos al mensaje central, el reino y el rey. Y cerramos con algunos consejos prácticos sobre cómo leerlos hoy. Muy bien, arranquemos con el primer punto. Testigos, no mitos. Aquí vamos a desafiar de frente esa idea de que los evangelios son solo leyendas. Vamos a ver la evidencia que apunta a que son documentos con raíces históricas súper sólidas, basadas en lo que vieron y oyeron los testigos de la época. Para entender bien los evangelios, lo primero es saber qué tipo de libro estamos leyendo. Y aquí hay un punto crucial, no son biografías como las que encontramos hoy en una librería. Un experto llamado Craig Skinner explica que pertenecen a un género antiguo llamado bios. ¿Y qué significa esto? Piénsenlo así. El autor de un bios no quería contarte cada segundo de la vida de alguien. Su objetivo era capturar la esencia, el carácter, el impacto de esa persona. Así que sí, seleccionan los eventos que narran, pero lo hacen partiendo de hechos reales. Es un punto clave para no malinterpretarlos. Y ahora, miren esta línea de tiempo. Aquí hay una pista fascinante, casi como de detective. Fíjense en la fecha del 70 después de Cristo. La destrucción del Templo de Jerusalén fue un evento cataclísmico. Jesús lo predijo y, sin embargo, ninguno de los evangelios lo menciona como algo que ya pasó. No es raro. Es como escribir una historia de Nueva York en 2002 y no mencionar el 11 de septiembre. La conclusión más lógica es que fueron escritos antes del año 70. Y eso los coloca súper cerca de los hechos que cuentan, cuando los testigos oculares todavía vivían y podían decir, oye, eso no fue así. A ver, los historiadores no se creen estas cosas porque sí. Usan herramientas, criterios muy serios para analizar los textos. Por ejemplo, el criterio de dificultad. Piénsenlo, si estuvieran inventando una religión, pondrían a su líder principal, Pedro, negando a Jesús 3 veces. Es súper vergonzoso. No tiene sentido inventar algo así. La única razón para incluirlo es que, bueno, pasó de verdad. Y como hay otros criterios que nos dan mucha confianza en el núcleo histórico de lo que leemos. Ok, cambiamos de tema y nos metemos en algo que a mí me parece fascinante. Se le llama el problema sinóptico. Pero no se asusten con la palabra problema. No es que sea un error, para nada. Es más bien un rompecabezas, un misterio literario que, una vez que lo entiendes, te revela un montón sobre cómo se escribieron estos libros. La palabra sinóptico viene del griego sinopsis, que literalmente significa ver juntos. Y es que si pones Mateo, Marcos y Lucas uno al lado del otro en columnas, puedes verlos juntos. Y ahí es cuando te das cuenta de algo increíble. No solo cuentan las mismas historias, sino que a veces usan exactamente las mismas palabras en el mismo orden. Es tan preciso que la única explicación es que se leyeron entre ellos. Así que la gran pregunta del rompecabezas es, ¿quién copió a quién? Bueno, los expertos han propuesto varias soluciones a este misterio. Aquí vemos las principales. La que tiene más peso hoy en día es la llamada hipótesis de las dos fuentes. Es bastante simple. Sugiere que Marcos se escribió primero. Luego, Mateo y Lucas, cada uno por su lado, usaron a Marcos como esqueleto para su propio evangelio. Y además, compartieron otra fuente, un documento que hoy hemos perdido, pero que contenía dichos de Jesús. Los académicos lo llaman Q. Hay otras ideas, claro, pero casi todas coinciden en que hubo una conexión literaria directa. Entonces, la mayoría de los estudiosos hoy se inclinan por la prioridad de Marcos, es decir, que Marcos fue el primero. ¿Por qué? Pues piénsenlo,
Marcos es el más corto, el más directo, a veces hasta un poco tosco en su estilo. Tiene más sentido que Mateo y Lucas tomaran esa primera versión, ese borrador, y lo pulieran, le agregaran más detalles y enseñanzas. Es mucho menos probable que Marcos haya tomado los evangelios largos y pulidos de Mateo y Lucas y les haya quitado un montón de cosas. Y esto, lejos de ser un problema, nos muestra que cada autor fue un editor y teólogo brillante. Y todo esto nos lleva al corazón de nuestra charla de hoy. ¿Por qué es tan importante entender que se usaron unos a otros? Porque nos ayuda a ver que no tenemos contradicciones, sino testimonios que se complementan. Imaginen que entramos a una galería de arte. En la pared hay 4 retratos de la misma persona. Cada pintor usó sus propios colores, su propia luz, su propio ángulo, para mostrarnos una faceta distinta y única de esa persona. Eso es exactamente lo que tenemos con los evangelios. Vamos con el primer retrato, Mateo. Este evangelio le habla sobre todo a una audiencia judía. Mateo nos pinta a Jesús como el rey esperado, el Mesías. Estructura su libro en 5 grandes sermones, recordándonos los 5 libros de Moisés. El mensaje es claro: Jesús es el nuevo Moisés, el rey prometido que viene a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado. Luego tenemos a Marcos. Su retrato es pura adrenalina. Es un evangelio corto, rápido, lleno de acción. Inmediatamente es su palabra favorita. Nos muestra a un Jesús poderoso, que sana, que expulsa demonios. Pero justo en el medio, ¡pum!, hay un giro. Jesús revela que su verdadera identidad como Hijo de Dios no se mostrará en un trono, sino en una cruz. Es el siervo que sufre por los demás. El tercer artista, Lucas, usa una paleta de colores llena de compasión. Su retrato muestra a un Jesús que es el Salvador de todos. No es casualidad que su genealogía no se detenga en Abraham, el padre de los judíos, sino que llegue hasta Adán, el padre de toda la humanidad. Lucas se enfoca especialmente en los que la sociedad dejaba de lado: los pobres, las mujeres, los pecadores. Su Jesús tiene los brazos abiertos para el mundo entero. Y por último, Juan. Su retrato es completamente distinto. Es profundo, poético, teológico. No empieza en un pesebre en Belén, sino antes de la creación del universo. Nos presenta a Jesús como el Logos, el Verbo de Dios, la palabra eterna que existía con Dios desde el principio y que era Dios. Y este Verbo, nos dice Juan, se hizo carne, se hizo humano para que pudiéramos ver cómo es Dios. Es la declaración más directa y elevada sobre quién es Jesús. Y esta frase de Juan, es potentísima. Escuchen bien, Jesús no dice antes que Abraham yo existía. No, él dice antes que Abraham yo soy. Ese yo soy no es casualidad, es el eco directo del nombre que Dios le revela a Moisés en la zarza ardiente. Es el nombre divino. La gente que lo escuchó lo captó al instante. Para ellos, no era solo alguien diciendo que era muy antiguo. Era alguien declarando ser Dios. ¿Y cuál fue su reacción? Agarraron piedras para matarlo por blasfemia. Así de fuerte fue su declaración. Bien, ya vimos los 4 retratos de cerca. Ahora demos un paso atrás. Alejémonos un poco de los lienzos individuales y miremos la figura que todos pintan. ¿Cuál es el mensaje que une a estos 4 testimonios? Todo se resume en 2 grandes temas: el reino de Dios y, por supuesto, la identidad del rey. Para entender lo que Jesús enseñaba, hay que entender un concepto que suena complicado pero es bastante simple: la idea de él ya, pero todavía no. Los evangelios nos dicen que con Jesús el reino de Dios irrumpió en nuestro mundo. Ya está aquí. Vemos su poder en los milagros, en su mensaje. Pero es obvio, ¿no? Todavía vemos pecado, sufrimiento y muerte a nuestro alrededor. La plenitud de ese reino todavía no ha llegado. Así que vivimos justo en esa tensión, entre el ya y el todavía no. Y en el centro de todo, el punto donde los 4 retratos convergen, está la identidad de Jesús. A pesar de sus diferentes estilos, todos nos muestran esta increíble dualidad. Por un lado, es el Hijo del Hombre, un título que suena humilde, pero que en realidad evoca una figura celestial con toda la autoridad, sacada del libro de Daniel. Y por otro lado, es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho carne, que vino a rescatarnos. Entonces, con todo esto en la cabeza, la pregunta es: ¿cómo leemos estos textos hoy? ¿Cómo los abordamos de una manera que se ajusta con lo que los autores querían decir? Vamos a ver algunas herramientas prácticas para lograrlo. Cuando vemos diferencias en los detalles entre un evangelio y otro, es fácil pensar: ¡ajá!, una contradicción.
Pero no son errores. Piénsenlo como 4 testigos de un mismo evento. Uno se fijó en el color del auto, otro en la velocidad, otro en lo que dijo el conductor. Todos cuentan la verdad, pero desde su perspectiva. Por ejemplo, Mateo menciona a 2 ciegos y Marcos solo se enfoca en uno, Bartimeo. ¿Es una contradicción? No. Si había 2, seguro que había uno. Marcos simplemente quiso enfocar su cámara en un personaje. Estas diferencias, lejos de ser un problema, le dan profundidad y riqueza a la historia. Y con esto cerramos el círculo. El hecho de que tengamos 4 evangelios y no uno es en sí mismo un mensaje. Nos dice que la persona de Jesús es tan grande, tan profunda, que un solo retrato, una sola perspectiva, simplemente no es suficiente para capturarlo. Así que la pregunta final no es cuál de los 4 tiene razón. La pregunta es, al verlos todos juntos como una sinfonía, ¿qué nueva faceta de Jesús nos invitan a descubrir hoy?